Bienvenidos al programa Que la palabra corra. Con nosotros, el pastor Nicolás Venecia. Bendecidos amados que están escuchando este mensaje, soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y quiero compartirles una palabra realmente de gran bendición que nos traslada a lo que es la identidad en Cristo, quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que tenemos en Él. Primeramente tenemos que saber que somos amados por el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos en Cristo, pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente y pasamos a tener vida juntamente con Cristo. Quiero compartirles un breve estudio acerca del libro de Efesios, del capítulo 1, donde nos muestra grandes riquezas de la gracia del Señor. Y comienza el capítulo 1, Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, primeramente el apóstol Pablo está refiriendo a él que él es apóstol, pero no porque él quiso ser apóstol o porque quería hacer algo, no, por voluntad de Dios. Así que los que hemos sido llamados al ministerio, no hemos sido llamados porque quisiéramos hacer algo para el Señor, sino porque Él quiso hacer algo con nosotros, y Él pone querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando una persona es llamada al ministerio, no solamente es confirmado por el Espíritu, sino que Dios también le pone un querer y también le pone un hacer. En el caso del apóstol Pablo, el Señor le puso el querer de predicar, el querer, y también le puso el hacer, porque veía que las puertas se le abrían y el Señor le iba indicando: mira, por acá predicar, por allá no. Entonces, por voluntad de Dios. Si vos fuiste llamado al ministerio, no es por tu voluntad, es por la voluntad del Señor Jesucristo. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note bien que la palabra dice en Cristo. Dice que fuimos bendecidos en Él. En Jesucristo fuimos bendecidos. Y no con cualquier bendición, con toda bendición. Gloria a Dios. Y también encontramos otra palabra en Gálatas 3:9. Que los de la fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Y sabes que dice en Génesis 24:1, dice que Abraham fue bendecido en todo, en lo espiritual y también en lo material, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces Dios nos bendijo en lo espiritual, y todo lo espiritual se hace material, como dijo el apóstol Pedro, que la muerte de Cristo, la expiación por el pecado, fue hecha en el espíritu antes de la fundación del mundo, pero manifestada en un tiempo cronos hace 2000 años, ¿no? Y eso es una gracia de Dios. Así que hay bendiciones para tu vida, bendecido, amada, amados, hay bendiciones para cada uno de nosotros, y dice que ya las tenemos en Cristo. No estamos esperando que Él nos bendiga, sino que estamos creyendo que ya nos bendijo, y que al estudiar la palabra vamos conociendo quiénes somos en Cristo y qué es lo que tenemos en Cristo. Entonces nuestra tarea es buscar en la palabra las cosas que Él nos dio para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en el nombre del Señor. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces también nos dice algo tremendo, dice que Él nos escogió y nos eligió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, en Cristo. Entonces quiere decir que antes que el mundo existiese, vos y yo ya estábamos predestinados por el Señor, ya estábamos en Cristo y nada más que no lo sabíamos, pero ahora la palabra nos hace entender esto. En lo espiritual dice que el Espíritu siempre es, el Espíritu, ¿no? Santo es el que siempre existe en la eternidad. Nuestro espíritu murió, pero nuestro espíritu tenía vida antes de la fundación del mundo y estábamos con Cristo. Pero después la separación, que la muerte espiritual, que morimos, pero ahora resucitamos con Cristo. Ahora otra cosa, ahora resucitamos con Cristo. Entonces somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuimos elegidos? Acá nos explica, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos eligió, nos predestinó para que nosotros seamos santos. Santo quiere decir apartado del pecado para el Señor. Así con esta mentalidad tenemos que decir, sí, en el nombre de Jesús yo creo que soy apartado del pecado de este mundo, pero no apartado para mí, apartado para mi Señor, el cual me llamó, el cual dice que por amor me predestinó. La predestinación es un acto de amor. Dice para qué, para ser, y también nos dice para ser adoptados hijos suyos. También nos predestinó para que seamos hijos de Dios, y esto dice según el puro afecto de su voluntad. Encontramos que Jesucristo le dijo a los discípulos: no me eligieron vosotros a mí, yo los elegí a vosotros para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Después en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron le dio la potestad o poder de ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra que esto no nacen de voluntad humana o de carne, sino de voluntad de Dios. Y concuerda con estas palabras, que fuimos elegidos por el Señor primeramente, que Él nos eligió primero. Y también concuerda con la palabra que es por la voluntad del Señor. Nosotros no teníamos voluntad alguna. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecados y delitos. Pero gloria a Dios, bendito sea el día que el Señor nos dio vida y ahora nos da un conocimiento de quiénes somos en Cristo. Dijimos que fuimos bendecidos y ahora decimos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y también para ser hijos del Señor, para ser santos, para estar sin mancha delante del Señor y para que seamos sus hijos. Esto concuerda también con la palabra donde Pablo dice en Romanos 8, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para ser hijos de Él y para tener la misma imagen que tiene el Señor Jesucristo. También el verso 6 dice que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó primero a nosotros y nosotros lo recibimos a Él, pero Él, antes que nosotros lo recibiésemos, Él ya nos había aceptado. Verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. También dice que tenemos una herencia, que tenemos esto, ¿no? Esto que es redención. ¿Qué es redención? Significa liberación. ¿De qué? Del pecado, ¿no? Porque obtuvimos perdón de pecados. En la cruz del Calvario el Señor se llevó nuestros pecados. Y la justicia que Él tenía, la santidad que Él tenía, fue dada a nosotros. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos eso, que todos nuestros pecados, todos los pecados que cometimos en el pasado, todos los pecados que quizás están en nuestro presente y todos los pecados que están en el futuro, que no hemos cometido porque no somos perfectos en la carne, sino que vamos a equivocarnos y fallar, dice que todos esos pecados ya fueron perdonados en Jesucristo. Y entonces eso es según
la riqueza de su gracia, ¿no? Esto es gracia. Gracia significa favor inmerecido. El Señor nos dio este regalo del perdón y no es para abusar, no es para decir, bueno, como soy perdonado voy a pecar cuantas veces quiera, no. Esto es para que seamos libres. Cuando uno sabe que fue perdonado, automáticamente te libra de estar consciente del pecado. Ahora estamos conscientes de Cristo y esto nos va liberando, y cada día que va pasando nos examinamos a nosotros mismos y declaramos la palabra: yo fui perdonado, yo fui liberado, no para vivir mi propia vida, sino para vivir la vida del Señor. Quizás te puedes equivocar, quizás puedes tener fallas, pero hay una sangre que te cubre y que te limpia constantemente. El apóstol Juan dijo que si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, al Jesucristo, el justo, y su sangre dice que nos limpia de todo pecado. Qué bendición que nos dio el Señor para este tiempo. En el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Él hizo sobreabundar para con nosotros, que sabiduría e inteligencia. Él te dio inteligencia y te dio su sabiduría. Según, ¿para qué? Para que sepamos cuál es el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es este misterio? Todo lo que veíamos leyendo anteriormente, que fuimos bendecidos, que fuimos elegidos, predestinados, y que fuimos hechos santos, y que fuimos hechos hijos del Señor. Todo esto es un misterio, y que hemos recibido el perdón de pecados. Todo esto para el antiguo pacto era un misterio, porque el antiguo pacto constaba de mandamientos y ordenanzas, ¿no? Que era la ley, cumplir la ley de Moisés, y la persona cumplía, entonces recibía. Pero ninguno en el antiguo pacto alcanzó la plenitud, porque la ley solamente nos da un conocimiento del pecado, pero no da el poder para que seamos libres del pecado. Lo que da el conocimiento para que seamos libres del pecado es saber lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, que Él llevó el pecado, llevó la dolencia y llevó la enfermedad, y nosotros por su llaga fuimos curados, perdonados y hechos santos y justos. Esta es una obra del Señor. Por eso que en Hebreos, en el capítulo 10, verso 10, dice que en esta voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En que Jesucristo murió por nosotros, en que Él se dio a sí mismo por nosotros, y en esa ofrenda nosotros somos santificados. Gloria al nombre del Señor. Y somos santificados para vivir en santidad. Por eso que tenemos que renovar nuestra mente, limpiarnos de toda cosa que haya quedado en tu alma, pensamientos, cosas que haya quedado en tu vieja vida pasada. Todo eso que tenemos que limpiarnos. ¿Para qué? Para poder vivir una vida conforme al corazón del Señor Jesucristo. Y eso es un misterio es algo oculto. Para muchos es algo oculto el saber cómo podemos ser santos sin hacer nada. Es por imputación, es por creerle a Jesucristo, porque el nuevo pacto es: el justo por la fe vivirá. ¿Qué fe es creer? Fe es creerle a Dios lo que Él hizo. Fe es tener confianza en lo que Él hizo. Entonces, todo esto que estamos leyendo son cosas que el Señor hizo. Él nos bendijo, Él nos apartó, Él nos escogió, Él nos santificó, Él nos llamó su Hijo y Él nos perdonó todos los pecados. Y según para que conozcamos, dice que en Cristo fueron reunidas todas las cosas y la dispensación del cumplimiento. O sea, Cristo le dio un cumplimiento a todas las cosas que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento se decían. Hay muchas profecías que hablaban de Jesucristo, y Jesucristo cumplió. Y hay una cosa que a mí me sorprendió, es que Jesucristo cumplió cada detalle aún de los personajes bíblicos que encontramos. Él dice que Abraham fue un tipo de Cristo. Encontramos José, encontramos Moisés. Todo eso eran sombra, el rey David eran sombra de Jesucristo. Y Jesucristo reunió todas las cosas. Dice que es el alfa y el omega.
Eso lo dice en el libro de Apocalipsis, dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y acá dice que esto es un misterio, pero ahora nosotros sabemos quién es Jesucristo, es el mismo Señor, mismo Dios. Y también dice que ahí fueron reunidas todas las cosas, ¿no? Qué bendición que tenemos nosotros. Y dice que Él también reconcilió las cosas que están en los cielos y en la tierra. Así que el Señor hizo una gran, pero gran obra, al cual honramos, cual bendecimos y le pedimos su guía. Así que te dejo hasta acá con este breve estudio, pero que vamos a seguir más adelante porque hay mucho más. En este capítulo 1 de Efesios te invito a que lo leas, te invito a que ores y les pidas al Espíritu Santo conocimiento y revelación, y el Señor te va a dar mucho más, porque dice que las riquezas de la gracia son en abundancia en el nombre del Señor. Declaro que esta palabra toque tu vida, toque tu corazón, te levante, te anime, te fortalezca, te haga crecer en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén.